Es un placer encontrarnos nuevamente para hacer el repaso de la escuela sabática, que sin lugar a duda tiene mucha bendición para nuestras vidas y para todos nuestros hermanos adventistas y los que nos escuchan, nuestros amigos detrás de cada dispositivo. La misión de Dios, mi misión. Es importante tener esto en cuenta, que es la misión de Dios, mi misión, que no es la misión de Dios allí lejos, sino que es la misión de todos como hijos de Dios. Y en esta semana, Diego, qué tema interesante, la misión de Dios en favor de nosotros. Segunda parte. ¿Verdad? Esta segunda parte continuará, que ya habíamos arrancado con el tema general, pero antes de abrir la palabra de Dios y poder meditar en ella, yo invito a Rubén para que nos dirija en una oración. Muy bien, oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por encontrarnos aquí, por poder abrir tu palabra, por poder estudiarla, Señor, que es una bendición para aquellas personas que nos escuchan. Te pido que te quedes con nosotros también, Señor, y que sea bendición para todos. En nombre de Jesús, amén. Pues, Diego, regálanos el texto bíblico. Esta lección, que es el continuará de la lección pasada, es interesante que lo que nos dice el versículo de memoria, que nos ocupó durante esta semana, y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, el verso 19. Dice la palabra de Dios: Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué grande es el Señor al colocar una misión en vasos de barro. Creo que el Espíritu Santo se derrama sobre cada hijo que hace su voluntad, Así. sobre todo el que dice: Señor, dame la fuerza, la valentía para cumplir la misión. El Señor dijo: mi yugo es rápido, es un yugo fácil y ligera es mi carga. Pero qué interesante que Él, en la misión en favor de nosotros, haya colocado todo el cielo el interés por la salvación del hombre. Y entonces nos encontramos con un texto donde nos involucra, donde quiere llamarnos también. Dice: por tanto, vayan a todas las naciones. Y esto comenzó desde el cielo. Era el plan del Señor antes de la fundación del mundo, que este plan fuera para todas las naciones, para todo el mundo, para toda lengua, ¿verdad? Y como imperativo nos involucra. En esta segunda parte dice: necesito hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No, y es importante también lo que dice la primera línea del sábado. Esa primera línea creo que marca algo interesante como una tesis de toda la Biblia, y es que tenemos un Dios misionero. Durante toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, marca un hilo interesante de que tenemos un Dios que es misionero. Y este versículo nos muestra eso. Y creo que esta lección nos va a enfocar mucho con respecto a la misión y al Dios de la misión. Muy importante. Sí, porque la verdad es que nos involucra de tal manera que dice: vayan a ser discípulos. Porque la obra podría ser hecha por Dios mismo, es decir, y rápida, pero de alguna manera nos pone a trabajar, porque también nosotros hemos tenido una parte importante en la caída de la raza humana. Es decir, había dos partes involucradas. Una, la parte de Dios, que era que nos salvara después del pecado, y nosotros nos acogemos a esa confianza que Dios nos ha dado y a Jesús, que iba a trascender en seguir siendo sus hijos y en seguir la misión que es la de hacer discípulos. Y mira qué interesante esta palabra discípulos. De allí también se desprende una palabra que es disciplina, ¿verdad? Cuando yo tomo las cosas de Dios en una disciplina, a veces pensamos, si de pronto lo extrapolamos a nuestras familias y decimos: oye, disciplina, ¿no? Una vara, o tal vez tomar la mano cuando nos enfurecemos y golpear a nuestros hijos. Realmente disciplina es de allí, hacer discípulos en nuestra familia, comenzar en nuestros hogares, comenzar en nuestra iglesia, comenzar a hacer labor que termine esta obra que el Señor nos ha encomendado. Y esa palabra disciplina, en medio del discípulo, es lo que hace que un discípulo cumpla la misión. No es una obra desordenada. El Señor aquí nos dice: hagan discípulos bautizándolos, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como la deidad interviene. Y aquí es interesante porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios y dice que Dios es uno, ¿verdad? Aquí hay una unidad. ¿Uno en qué? ¿Es un solo Dios? ¿Es un Dios con tres cabezas? ¿Qué piensas tú, Diego, de esta expresión? Porque el Dios trino en el origen de la misión. ¿Qué opinas tú de un Dios que es? ¿Cómo es? Una explicación más o menos que nos dé a nosotros el interés. Siempre me ha gustado el concepto de Dios
un Dios con tres personas. Es como la familia. Mi familia es Mosquera Mejía. Estoy yo como padre, está mi esposa como madre y están mis hijos. Pero cada quien tiene una función diferente, aunque somos una sola familia. Ya, yo como padre, sacerdote del hogar, mi esposa pues en el hogar y otras actividades y los hijos lo que le corresponde. Entonces, un Dios en unidad, un Dios en amor, un Dios en acción, pero cada uno tiene una diferente función con respecto a lo que les corresponde hacer. Vale. Interesante en el colegio, y te doy paso en esta lección, nos enseñaba, ¿no? Preguntábamos, oye, esto del Dios, ¿cómo trabaja? ¿De qué manera es funcional el Señor? Y recuerdo aquella historia que nos contaban o que nos hacían, nos asimilaban, y era el padre como un arquitecto de la obra. El padre arquitecto, ¿verdad? El hijo quien coloca el dinero. Si yo voy a hacer una casa, necesito un arquitecto que haga los planos. Total. ¿Verdad? Pero para que esa casa se me solidifique, se vea, se trascienda del plano a la realidad, necesito quien pague esa obra. Sí. ¿Verdad? El dinero, comprar los materiales, pagar todo lo que necesita una casa. Pero ahora necesito también a alguien que la construya. Y entonces nos decía la profe en el colegio, nos decía, mira Alexander, la obra de Dios es así. El Padre diseñó el plan de la salvación, o sea que es parte de esa misión, sí, ¿verdad? Todo porque en Él nace en el corazón la salvación del hombre. Y ahora el Hijo dice, yo voy. Y yo pongo, ¿cómo tengo que pagar? Con mi sangre preciosa. Y el Señor muere en la cruz. Y ahí está la misión del Señor. En su vida, muerte y resurrección. Intercesión en el cielo, que es una obra maravillosa. Pero ahora dice el Señor, cuando se va, os conviene que me vaya, para que Él venga. Y es el que construye templos para el Espíritu Santo. Cuando yo estoy dispuesto a dejar al Señor trabajar, la misión de Dios en favor de nosotros se hace realidad. No sé, tú en todo este tema, ¿cómo lo ves, Rubén, en tu vida personal? Pues, escuchándote, la parte de Dios y el Hijo está hecha. Nos toca a nosotros decidir. Y nos toca hacer discípulos. Nos toca hacer discípulos de la manera que los hizo Jesús. Jesús durante 3 años y medio estuvo formando a 12 hombres para poder continuar la misión, ¿vale? La gran comisión le llama. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Es verdad que es esfuerzo, es tiempo, y esta sociedad nos engloba en un círculo, ¿verdad?, en el cual parece que no puede sacar tiempo para poder predicar, para poder trabajar para la obra, hacer misión, pero no es así. Si te pones en manos de Dios, sacarás tiempo y lo utilizarás para lo más importante de tu vida, que es tu propia salvación y la salvación de otros. Claro, y hacer discípulo tiene un interés, sí, porque el hacer discípulo es un testimonio. Este evangelio será predicado por testimonio. No es tanto lo que yo diga a través de un púlpito, inclusive desde aquí mismo, sino qué ven los demás en mi vida, qué reflejo cuando hablo de ese Dios amoroso. Desconfío de su mano, veo su obra, digo, no sé cuántas experiencias hemos tenido en nuestra vida, y realmente hay textos maravillosos, y sé que quieres compartir uno con nosotros sobre este tema, que creo que tiene un gran interés, como es Apocalipsis 14, 6 y 7, y hay muchos textos más, que en la clave de todo esto es importante destacar, que es hacer discípulos. Dios no nos ha dejado en la misión solos, sino que de una u otra manera nos invita pues a participar, pero no nos ha dejado solos en el sentido de que hagan la misión y ya, no, sino que, como estaba diciendo Rubén al principio, me parece interesante lo que él dijo, es que la parte de Dios ya la hizo. Incluso no solamente la hizo Jesús cuando vino a esta tierra, ahí nos inició el proceso. La misión se inicia incluso antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. Desde ahí comienza el proceso. O sea, Dios ha armado un plan maravilloso para salvación y una misión en la cual involucra Dios el Padre con unas responsabilidades, Dios Hijo con unas responsabilidades, y unas responsabilidades actuales y durante toda la historia de la creación del Espíritu Santo. O sea, cada quien, el Dios triuno, se une a la misión y de una manera importantísima, y nos involucra a nosotros para que hagamos lo que nos corresponde. Y también nos invita, como decía el versículo, a que busquemos a aquellas personas que también conozcan a Dios y también se involucren ellos en la misión, discipulándolos y finalmente pues entregando su vida a Cristo Jesús mediante el bautismo. Hay una necesidad en la búsqueda de Dios, y podemos pensar que la sociedad no busca a Dios, ¿no? Vivimos en un mundo avanzado en el cual y podemos pensar, wow, es que
Bueno, Jesús, la gente pues tiene tendencia ya a pensar que no cree en esto, ¿verdad? Pero por todo lo contrario, hay personas que te encuentras en la calle con una necesidad grande de buscar a Dios, de saber qué hay más allá y de poder explicar y formarte y hacer discípulos de esta manera. Apocalipsis 14, 6 y 7, que comentabas antes, dice así: Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Creo que es un centro del mensaje principal, como decías tú al principio, Diego, el hilo conductor que la lección nos presenta durante esta semana tiene que ver con ese mensaje, ¿verdad? Ese mensaje que una y otra vez tiene que ser levantada por hombres y mujeres. Que ese ángel que también se interpreta bíblicamente, que puede ser un mensaje o un mensajero, es el mensaje de Dios. Salvación. El tiempo está cerca, hay un juicio por llegar y es un Dios que nos recuerda que es el creador del cielo y la tierra, que en el sábado nos podemos encontrar con Él como día maravilloso. Creo que en su palabra así lo ha dicho y que dice en su palabra: cualquiera que guarda sus mandamientos y infringen uno, pues se carga todo. No solamente el sábado, sino toda la ley de Dios que nos mira o que la miramos como un espejo, pero que realmente la única razón de ella es llevarnos a conocer a nuestro Dios, un Dios amoroso. Y que terminemos diciendo como el salmista, ¿verdad? Hacer tu voluntad, Señor, me agrada. Y entre ese hacer tu voluntad es: yo quiero ser parte de esta misión. Porque el primero que se levanta, el primero que realmente esta misión le causa satisfacción y explosión en su vida con amor al Evangelio, es con nosotros mismos. Creo que es muy importante saber que en ese hacer discípulos, la obra de Dios necesita. Y también es importante entender el concepto de evangelio eterno, que finalmente pues la misión de nosotros, como la lección nos enfocaba, es hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es hacer discípulos. La lección nos enfocaba de esa manera interesante. Pero el evangelio eterno también nos muestra lo importante de lo que estamos nosotros predicando, de cómo hacer nosotros discípulos y de qué misión fue la que Dios nos mandó a nosotros. Y la palabra eterno, pues, es como cuando nos dicen a nosotros el fuego eterno. Entendemos que nunca se acaba. Algo eterno es que siempre va a estar. ¿Ya? Es eterno hasta que por lo menos se consuma. El fuego eterno que le cayó pues a Sodoma y Gomorra fue un fuego eterno, pero se consumió hasta que se acabó. Porque venía del eterno. Exactamente. Ya, el evangelio eterno pues también tiene un propósito. Y hasta que ese propósito no se cumpla, será el mismo evangelio. Eso es lo que pues la lección me impactó un poco, porque a veces nosotros, bueno, sí, a veces sale luz nueva. Algunos dicen, no, una luz nueva, una luz nueva. El evangelio es eterno, no cambia, es el mismo. El evangelio de Jesucristo. Predicar a Jesucristo crucificado, resucitado, próximo a venir. Cuando Él venga, el evangelio pues en Jesucristo ya tendrá, como cuando Jesús vino a esta tierra, que muchas leyes ceremoniales en Él hubieron un cumplimiento. Cuando Jesús venga por segunda vez, el evangelio eterno en Jesús encontrará un cumplimiento maravilloso, que es el que nosotros predicamos hasta que Él venga. Será la culminación, ¿verdad?, de todo el plan de salvación. Exacto. Y la buena esperanza a todos los que le esperamos. Correcto. El pueblo de Dios y los canales de la misión. Siempre ha existido un pueblo que Dios levantó, un remanente, como un pueblo de Dios que en cada punto fue un faro. En medio de la obra evangélica de Dios, en medio de ese Dios misionero, siempre ha tenido hombres y mujeres, que por eso a ellos también les dijo: id a ser discípulos y seguid. Este mensaje tiene que pasar de generación en generación. Cuando la iglesia se calla, el enemigo trabaja y comienza a meter su visión, porque también tiene la suya. Sí. Pero entendamos que aquel que en obediencia quiere vivir es un canal. Y yo creo que a lo largo del tiempo, así como el arca de Noé fue no la salvación, sino el vehículo, la iglesia hoy es un vehículo que el Señor utiliza. El método. O sea, y el método para no dejar de congregarnos, para estudiar su palabra y de allí prepararnos, ¿verdad? Capacitarnos para que esta obra sea completa en el Señor. Sí. El pueblo de Dios durante todo el tiempo de existencia, Dios lo usó para que fuera luz donde estuviera. Lo ubicó estratégicamente, su forma de ser, su forma de actuar. Toda persona que
entrara por el pueblo de Israel o por el pueblo de Dios, tenía que salir impactada por el evangelio que va a predicar. Igualmente hoy con la iglesia. Cualquier persona que llegue a la iglesia, nosotros tenemos que estar listos para cumplir la misión. Es triste que una iglesia, imagínense una iglesia que no cumpla la misión. La lección en la parte esa final dice que la misión es el aire para la iglesia. ¿Qué haría alguien sin aire? Pues nos ahogamos. ¿Qué tal una iglesia que no cumpla la misión? Me impactaría mucho que llegara una visita o alguien que nunca ha ido a la iglesia y entra a una iglesia y encuentra una iglesia fría, una iglesia apagada, una iglesia que no salude, un sermón. Pastor, hay sermones que verdad uno dice, pero ¿cómo esa persona se subió a predicar? A veces coge una hoja y la mal leen. Yo he visto unos sermones que yo digo, Señor, por favor. ¿Ya? Entonces, la iglesia, cuando alguien llega a la iglesia, debe salir lleno. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Entonces, la lección me gustó esa parte cuando dice que la misión es el aire de la iglesia. Una iglesia que no sirve para discipular, hay que ver qué está pasando. Si tu iglesia, alguien llega a tu iglesia y no lo saludan, dice que esa iglesia es fría, algo está pasando en esa iglesia, hay que mirar qué está ocurriendo. Hay canales interesantes, ¿no sé, Rubén? Mira que una de las lecciones, como la del jueves, nos dejaba un tema muy interesante en la arena de la misión, ese sitio geográfico que el Señor tiene, porque cuando les da esta misión, les dice comenzando por Jerusalén, ¿verdad? Y luego a Galilea, y luego ir avanzando en los pueblos hasta llegar a todos los rincones del mundo. O sea, es la tierra donde es arena, es la arena, ¿no? Donde el Señor quiere levantar a sus hijos. Sí. Y hombres que realmente se levantarán, tal vez siendo muy sencillos, muy humildes, pero que con todos sus problemas el Señor capacitará para terminar la obra. Y levantará a pequeños para avergonzar a grandes. Y habrá un mensaje al final del tiempo, hermanos, donde yo creo que cada uno lo levantaremos con una fuerza solamente porque el Espíritu Santo y hemos aceptado que sea habitación en nosotros. Así es, efectivamente. El Evangelio debe ser predicado a todo el mundo. Entonces, después de esto, vendrá el fin. Y el propósito es que todo el mundo pueda decidir si quiere o no salvarse. Porque es una decisión propia. La salvación es individual. Y a veces pensamos que podemos hacer algo para, de alguna manera, salvar a otra persona. Nosotros podemos ser un vínculo en el cual podamos instruir, formar, estudiar, etcétera, etcétera. Pero al final esto es un proceso. Y el proceso es el poder estudiar la Biblia, el poder formarse, el poder ver en las Escrituras si realmente yo en mi denominación a la que pertenezco está en relación con lo que yo leo. La ley de Dios, y lo hemos visto antes, es eterna. El Evangelio es eterno. Amén. Los 10 mandamientos, igual manera. Son eternos. Y lo habéis comentado antes. No vale de nada guardar 8 o 9 mandamientos si no guardas los 10, ¿vale? Entonces, es importante esto y me gustaría darle una pincelada ahora en este tiempo que tenemos, porque hay hermanos y hermanas en otras denominaciones que quizás tienen dudas o tienen ansias de algo más, ¿vale? Aquí en la radio proponemos cursos, etcétera, de formación para que las personas que tengan esa necesidad puedan de alguna manera estudiar y nutrirse de la palabra de Dios. Qué bien, introducir un poquito más el Evangelio y ampliar el conocimiento. De esa manera también ser discípulos. Muy bien. Si los hombres y las mujeres con humildad y fidelidad asumen la tarea que Dios les ha encomendado, el poder divino se revelará en la conversión. ¿De cuántos? De muchos. A la verdad maravillosa será la obra que el Espíritu Santo está por terminar en esta tierra. Sí. Creo, mis amigos y hermanos, tanto Rubén como Diego, y bueno, los que nos escuchan durante esta semana, y especialmente los amigos que se conectan con nosotros, decirte que tú eres parte de esa misión. Dios te ha escogido, Dios te llama, y si hoy estás escuchando la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Y de manera especial todo hijo de Dios nace como un misionero, como un discípulo, y haciendo discípulos en sus familias. Levantémonos cada mañana, démosle la gloria a Dios y agradezcamos por tan infinitas bondades recibidas de su mano y saber que Dios está en esta misión. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, seguramente con más relato misionero en el cual encontraremos al Espíritu de Dios reflejado en su palabra.